Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 15 de septiembre de la 24ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos a la Santísima Virgen María de los Dolores. Podríamos decir a la bienaventurada Virgen María en advocación a la Virgen de los Dolores. Muy bien, esta celebración, que es una memoria y por lo tanto se adecuan las lecturas, ¿no? Para esta memoria obligatoria. Es de una institución reciente, ¿no? Se instituyó para toda la iglesia, como nos lo dice el texto, en el siglo XVIII. Bueno, sin embargo, ya desde el siglo XV, ¿no? Se, se honraba a la Virgen María como la Virgen de los Dolores. Muy bien, vamos entonces a la primera lectura y tenemos la lectura de la carta a los Hebreos, el capítulo 5, versículos del 7 al 9. Nos dice el autor de la carta a los Hebreos: Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Bueno, aquí en ese texto podríamos pensar en una contradicción, ¿no? Eh, y es que si presentó oraciones y súplicas al que podría librarlo o salvarlo de la muerte, y fue escuchado porque no se salvó. Bueno, la mayoría de autores explica o interpreta el fue escuchado en su temor, porque sabía, ¿no? De hecho, por su conocimiento, lo que le iba a pasar. Y entonces, ese temor que fue verdadero y que pudo realizarse, obviamente, con su pasión, era el que fue escuchado, en el que fue escuchado. Y fue, obviamente, alentado eh, por los ángeles, ¿no? Bueno, y continuamos. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Importantísima, ¿no? Él, a pesar de ser hijo, el Hijo de Dios, aprendió sufriendo a obedecer. El sufrimiento que ya lo tenía en la agonía, en el huerto de Getsemaní, ¿no? Donde él suplicaba en su angustia hacia el Padre. Fue escuchado, fue fortalecido para soportar ese sufrimiento. Y obedeció la voluntad del Padre, ¿no? Porque a través de su pasión, muerte, nos alcanzó la redención, el perdón de los pecados. Nos abrió la puerta, las puertas del cielo, prácticamente. Bueno, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Y llevado a la consumación, o sea, al hecho de haber padecido la pasión, muerte y la resurrección,
Dice, se convirtió para todos los que le obedecen. Este término obedecer es muy relacionado con el verbo escuchar. Entonces aquí eh, lo escuchan y obedecen, ¿no? El obedecer está, en el obedecer está implícito el escuchar. Que alguien que escucha y no obedece, no escucha en realidad, ¿no? Porque no cree en aquel que le dice, ni menos le tiene confianza, porque no hace lo que le dice, ¿no? Entonces no obedece. Entonces, para todos los que le obedecen, y obedecen ¿qué? Obedecen, nuevamente, insistimos, en el Evangelio, la ley del amor. Hacer obras de amor, dar frutos. Y así se convierte en autor de salvación eterna para los que le obedecen. Muy bien, entonces aquí pudimos ver la relación que hay, ¿no? De los dolores de la Virgen María, ¿no? Paralelamente a los dolores de Jesucristo en el huerto de Getsemaní y luego también con su pasión y muerte. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 31, cuyo responso es, Salva, sálvame Señor por tu misericordia. Muy bien, este salmo es un himno de confianza y de acción de gracias, ¿no? A Dios. Y podríamos ser, es una súplica confiada a la misericordia del Señor, que es el atributo divino más sobresaliente, la misericordia del Señor, que perdona a los pecadores. Nos dice el salmista, a ti Señor me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Bueno, nuevamente vemos aquí la roca, ¿no? Para los antiguos, o sea, es una constante semita de los pueblos, ¿no? En general, que ellos se resguardaban en fortalezas, se cuidaban de los enemigos, hacían eh, alcázares, ¿no? Con vigías para que estén noche y día vigilando la irrupción de pueblos enemigos, ¿no? Que los iban a atacar. Entonces aquí la roca de mi refugio y mi roca y mi baluarte. Y continúa, sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Bueno, aquí está la famosa frase que pronuncia Jesús, ¿no? En la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí lo dice el salmista con confianza. Encomiendo, me entrego. Tú, el Dios leal, me librarás. Y termina, pero yo confío en ti, Señor.
Te digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Eh, Aquí podríamos tener el- la parte de un profeta, ¿no? Que era perseguido y eventualmente eh, asesinado porque no les gustaba a la gente lo que les decía en nombre de Dios. Como hicieron los judíos con todos sus profetas y lo mismo hicieron con Jesucristo. Muy bien, vamos al Evangelio. Bueno, tenemos la primera opción que es el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. También bastante conocido, ¿no? Eh, y bastante corto también. Y está muy relacionado con la memoria, ¿no? Que se celebra de la Santísima Virgen María en su advocación a la Virgen de Dolores. Nos dice San Juan, en aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre. Es importantísimo. Esto solamente lo describe San Juan. Estaba su madre al pie de la cruz. Entonces, aquí estamos frente a los dolores de la madre, ¿no? La madre que veía a su hijo morir. ¿Y de qué muerte? Crucificado, desangrado. Ella está ahí y precisamente ahí se cumple, ¿no? La profecía de Simeón en la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María, cuando le dice, y una espada atravesará, y también, ¿no? Y también a ti una espada te atravesará el alma. Y aquí está la Virgen María, su hijo atravesado y ella también. Bueno, entonces tenemos, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Bueno, muchos se preguntan de si son tres o cuatro las personas que están, ¿no? Bueno, sabemos que está la Virgen María. El problema está aquí. La hermana de su madre, ¿no? Porque la Virgen, según la tradición, tenía una hermana mayor, que inclusive se llamaba María. Esta podría ser una persona. La otra sería María la de Cleofás y la otra María la Magdalena, que con la Virgen María serían cuatro. Pero también la lectura podría ser la hermana de su madre, que es María la de Cleofás, y María la Magdalena. En realidad eh, es oscuro, ¿no? No se puede determinar. Eh, Habría una respuesta que viene de una vidente eh, famosísima, ¿no? Que es Ana Catalina Emmerich, quien describe, ¿no? Que había en realidad una María que era mujer de Cleofás y ella era la hermana de la Virgen María. Entonces aquí lo que nos podría decir es que habían tres, ¿no? La Virgen María, la hermana de su madre, que es María la de Cleofás,
o sea, la mujer de Cleofás, ¿no? Y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, esta es la última instancia en la que el Señor Jesús, ¿no?, en la cruz o desde la cruz, llama a su madre como con este nombre, ¿no?, con este apelativo, mujer, precisamente porque María es la mujer, ¿no?, de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Tú le acecharás la cabeza entre tu descendencia y su descendencia. Tú acecharás eh, su calcañar y ella te pisará la cabeza. La mujer no. Y es interesante también observar que normalmente se hace lo contrario, ¿no? Cuando el hijo muere, su lecho de muerte, encargaría a alguien, a su madre primero, porque se va. Y las viudas prácticamente quedaban desprotegidas. Entonces, lo normal era llamar a alguien muy cercano y decirle, mira, cuida de mi madre. Pero aquí el Señor Jesús hace al contrario. Le dice a su madre, ahí tienes a tu hijo. Y obviamente la iglesia ha interpretado esto como María, madre de todos los vivientes, de todos los cristianos, ¿no?, espiritualmente hablando. Y luego sí, dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, qué privilegio, ¿no?, de San Juan cuidar de la Virgen María, la Madre del mismo Dios. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.